El 7 de julio de 1937, un evento aparentemente insignificante cambió para siempre la historia de Asia. Cerca del puente Marco Polo en las afueras de Pekín, un enfrentamiento entre las fuerzas chinas y japonesas estalló cuando un soldado japonés desapareció durante un ejercicio nocturno. Aunque el soldado fue encontrado sano y salvo, más tarde, el incidente sirvió como pretexto para que Japón lanzara una guerra a gran escala. De una pequeña chispa, la Segunda Guerra Sino-Japonesa estalló cobrando millones de vidas y convirtiéndose en el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Hoy, en Battleforge Legends, emprendemos un viaje para explorar este momento decisivo. Desde el caótico contexto de la China de los años 30, donde potencias como la Alemania nazi, la Unión Soviética y Occidente intervenían indirectamente, hasta las ambiciones hegemónicas de Japón y el espíritu de resistencia inquebrantable de China. Analizaremos las feroces batallas como Shanghái-Nankín y el horroroso desastre que la historia recuerda como la masacre de Nankín. Prepárense para comprender mejor un capítulo oscuro pero profundamente significativo de la historia humana. No olviden dar like y suscribirse para no perderse esta historia. Para entender la Segunda Guerra Sino-Japonesa, debemos observar el contexto de la China de los años 30, una nación al borde del colapso. Tras el levantamiento de los Boxers en 1900, China se convirtió en presa fácil para las potencias extranjeras. Reino Unido, Francia, Alemania y Japón controlaban concesiones en grandes ciudades como Shanghái y Tianjin, basadas en tratados desiguales del siglo XIX. Estas áreas eran como territorios extranjeros dentro de China, donde los extranjeros vivían lujosamente mientras los locales sufrían opresión. Mientras tanto, Japón, tras modernizarse rápidamente desde la era Meiji, alimentaba ambiciones de hegemonía asiática. En 1931, ocuparon Manchuria, estableciendo el estado títere de Manchukuo, y en 1932 continuaron apoderándose de la provincia de Rehe, considerando a China como un trampolín para expandir su imperio. Sin embargo, China no era una nación unificada. Estaba dividida por una guerra civil entre el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek y el Partido Comunista de Mao Zedong, junto con señores de la guerra locales. Chiang, aunque líder nominal, enfrentaba un ejército débil, desunido y dependiente de la ayuda extranjera. En este contexto, el 7 de julio de 1937, un pequeño incidente en el puente Marco Polo, también conocido como Puente Lugou, lo cambió todo. Un soldado japonés desapareció durante un ejercicio nocturno cerca de Pekín. Aunque fue encontrado a salvo, Japón usó este evento como excusa para atacar, empujando a ambas naciones a una guerra total. Este conflicto no solo fue entre China y Japón, sino que también atrajo a potencias como la Alemania nazi, que proporcionaba asesores militares a Chiang, y la Unión Soviética, que suministraba armas para contener a Japón. Esta guerra, surgida de una pequeña chispa, se convirtió en una llama que consumió Asia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial en la región. Para comprender por qué estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa, debemos analizar los conflictos acumulados durante décadas. Japón, desde la era Meiji, había alimentado la ambición de construir un imperio que dominara Asia. Consideraban a China, con sus ricos recursos y posición estratégica, un paso indispensable. En 1931, Japón ocupó Manchuria, estableciendo el estado títere de Manchukuo, y en 1932 continuó apoderándose de la provincia de Rehe
consolidando su presencia militar en el norte de China. Estas acciones aumentaron las tensiones con el ejército chino, que ya era débil y fragmentado. Para 1937, la presencia de unidades japonesas cerca de Pekín, particularmente en la zona del puente Marco Polo, se convirtió en una bomba de tiempo. La noche del 7 de julio de 1937, durante un ejercicio no anunciado, un soldado japonés desapareció, lo que llevó a los comandantes japoneses a sospechar un ataque. Aunque el soldado fue encontrado a salvo, Japón respondió inmediatamente con artillería y exigió la retirada de las tropas chinas de la zona. Chiang Kai-shek, líder del Partido Nacionalista, se negó a ceder, decidido a defender la soberanía a pesar de la disparidad en poder militar. El pequeño enfrentamiento escaló rápidamente a una guerra total cuando Japón desplegó una gran fuerza, incluyendo 600.000 soldados, junto con una armada y fuerza aérea superiores. Mientras tanto, China, aunque contaba con 1.8 millones de soldados, solo tenía 300.000 tropas de élite, y el resto eran fuerzas locales desorganizadas. El incidente del puente Marco Polo no fue solo un choque fortuito, sino la gota que colmó el vaso, empujando a ambas naciones a un conflicto devastador que también atrajo la atención de potencias como Alemania, la Unión Soviética y Occidente. Este fue el punto de inflexión que transformó un conflicto local en el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Cuando el conflicto en el puente Marco Polo estalló en julio de 1937, tanto China como Japón enfrentaron decisiones cruciales. Por el lado chino, Chiang Kai-shek se encontraba en una situación extremadamente difícil. El país estaba dividido por una guerra civil entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, junto con señores de la guerra locales que no se sometían. El ejército chino, aunque numeroso, con 1.8 millones de soldados, carecía de unidad y equipamiento moderno. Solo alrededor de 300.000 eran tropas de élite leales a Chiang, mientras que el resto eran fuerzas locales mal entrenadas. Hasta entonces, Chiang se había enfocado en eliminar a los comunistas, pero el incidente del puente Marco Polo lo obligó a cambiar de estrategia. Decidió concentrar todos los esfuerzos en resistir a Japón al mismo tiempo que buscaba apoyo de potencias extranjeras. La Alemania nazi proporcionó asesores militares y armas. La Unión Soviética envió aviones y tanques, mientras que Reino Unido y Estados Unidos comenzaron a prestar atención al conflicto. Por el lado japonés, líderes militares beligerantes como el general Matsui Iwane impulsaron un ataque total para aplastar a China. El gobierno japonés envió un ultimátum amenazante a Chiang Kai-shek exigiendo la retirada de las tropas, pero el ejército japonés, con una mentalidad independiente del gobierno civil, actuó sin piedad. Desplegaron una fuerza colosal, 950.000 soldados, apoyados por una poderosa armada, una fuerza aérea moderna y unidades mecanizadas superiores. La disparidad en poder militar y la mentalidad estratégica entre ambos bandos definió la guerra. China optó por una resistencia prolongada con la esperanza de intervención internacional, mientras que Japón confiaba en una victoria rápida para consolidar su imperio. Estas reacciones no solo determinaron el destino de millones de personas, sino que también abrieron un nuevo capítulo en la historia de las guerras en Asia. Cuando la Segunda Guerra Sino-Japonesa estalló en 1937, la disparidad en el poder militar entre ambos bandos fue un factor determinante. Japón, con un ejército modernizado desde la era Meiji, desplegó aproximadamente 600.000 soldados en China
en el primer año de la guerra. Estas eran fuerzas de élite bien entrenadas y equipadas con armamento avanzado. La armada japonesa, con buques como el Yamato, dominaba los mares. Su fuerza aérea con aviones Mitsubishi superaba a todos en el cielo. Y en tierra tanques y artillería moderna les permitían aplastar fácilmente a sus oponentes. En contraste, China tenía una fuerza más numerosa, con aproximadamente 1.8 millones de soldados, pero solo 300.000 eran tropas de élite leales a Chiang Kai-shek. El resto eran unidades locales y milicias desorganizadas, mal entrenadas y con armas obsoletas. Las armas de China eran una mezcla de varias fuentes: fusiles alemanes, artillería soviética y algunos tanques anticuados. Incluso cuando el Partido Comunista, con 50.000 soldados, se alió temporalmente con el Partido Nacionalista para enfrentar a Japón, esta fuerza no fue suficiente para compensar la disparidad. Japón tenía ventajas en tecnología logística y mando unificado, mientras que el ejército chino estaba fragmentado por divisiones internas y falta de coordinación. Esta asimetría hizo que China tuviera dificultades para enfrentarse directamente, obligándolos a depender de tácticas de guerrilla y apoyo internacional de Alemania, la Unión Soviética y más tarde Occidente. Esta disparidad definió las campañas iniciales, donde Japón logró ventajas constantes, pero también destacó la resistencia tenaz de China, dispuesta a sacrificarse para defender su patria. La Segunda Guerra Sino-Japonesa se convirtió rápidamente en una serie de campañas militares feroces que definieron el destino de la región. Inmediatamente después del incidente del puente Marco Polo, Japón lanzó una campaña para atacar el norte de China en julio de 1937. Con ventaja en potencia de fuego y organización, las fuerzas japonesas avanzaron como una tormenta a lo largo de las líneas ferroviarias, capturando Pekín en solo 3 semanas el 28 de julio. Provincias como Hebei, Shanxi, Zhejiang y Shandong cayeron sucesivamente en manos japonesas. Las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek ofrecieron una resistencia débil debido a la falta de unidad, pero las tropas comunistas bajo el mando de Lin Biao lograron una pequeña victoria en Pingxingwan, utilizando tácticas de guerrilla efectivas. Para frenar el avance japonés y atraer la atención internacional, Chiang abrió un nuevo frente en Shanghái desde agosto hasta noviembre de 1937. Esta fue una de las batallas urbanas más sangrientas. Japón desplegó su armada fuerza aérea e incluso usó gas venenoso, mientras que China movilizó 700.000 soldados para defender la ciudad. Un trágico evento conocido como Sábado Negro ocurrió cuando la Fuerza Aérea China bombardeó por error una concesión internacional, causando grandes bajas civiles. La batalla de Shanghái duró 3 meses, costando a China entre 187.000 y 250.000 soldados y a Japón entre 40.000 y 100.000. Aunque Shanghái cayó la batalla, retrasó los planes japoneses y fortaleció el espíritu de resistencia chino. En diciembre, Japón apuntó a Nankín, la antigua capital del Partido Nacionalista. Con solo 75.000 soldados, de los cuales 20.000 eran de élite china, no pudo resistir frente a los 200.000 soldados japoneses. Chiang Kai-shek abandonó la ciudad, dejando a las fuerzas defensoras en desbandada. El 12 de diciembre, Japón capturó Nankín, abriendo el camino a uno de los desastres más horrendos de la historia, la masacre de Nankín. Estas campañas no solo mostraron el poder abrumador de Japón, sino que también destacaron el sacrificio de China en su esfuerzo por defender su territorio. Tras capturar Nankín el 12 de diciembre de 1937,
Las fuerzas japonesas convirtieron la antigua capital del Partido Nacionalista en el escenario de uno de los crímenes más horrendos de la historia, la masacre de Nankín, también conocida como la violación de Nankín. Durante 6 semanas, los japoneses llevaron a cabo una campaña brutal de saqueos, incendios, asesinatos y violaciones contra civiles. Las fuentes históricas estiman que entre 100.000 y 300.000 personas fueron asesinadas, con entre 5.000 y 20.000 casos de violación registrados. No solo los soldados chinos, sino también mujeres, niños y ancianos fueron víctimas. Los soldados japoneses, entrenados en un ambiente severo y adoctrinados con una mentalidad de desprecio hacia los chinos, trataban a la población como si no fueran humanos. Ejecutaron masacres masivas usando bayonetas, ametralladoras e incluso enterrando vivos a sus víctimas. La fuerte resistencia china en batallas previas, especialmente en Shanghái, enfureció a los japoneses, llevándolos a abandonar todas las reglas de la guerra desde julio de 1937. En Nankín, una zona segura establecida por misioneros y empresarios occidentales, liderados por John Rabe, un miembro del partido nazi alemán, salvó a decenas de miles de personas al proporcionar refugio y alimentos. Sin embargo, ni siquiera los extranjeros estaban a salvo. El ataque al buque estadounidense USS Panay en el río Yangtze casi provocó una guerra entre Estados Unidos y Japón, pero Japón se disculpó rápidamente y pagó compensaciones para evitar una escalada. La masacre de Nankín no solo es una mancha en la historia japonesa, sino que también conmocionó a la opinión pública internacional, marcando un punto de inflexión en la percepción de la brutalidad de la guerra. También fortaleció la determinación de China para resistir, aunque a un costo devastador. La Segunda Guerra Sino-Japonesa, iniciada en 1937, dejó profundas consecuencias y dio forma a la historia de Asia. Para China, el costo fue devastador. Cientos de miles de soldados y civiles murieron, con un estimado de 80 a 100 millones de personas convertidas en refugiados, vagando en la pobreza y la pérdida. Ciudades importantes como Pekín, Shanghái y Nankín quedaron gravemente devastadas, dejando cicatrices imborrables. Sin embargo, en medio de la tragedia, el espíritu de resistencia chino se fortaleció. Canciones como la Marcha de los Voluntarios se convirtieron en símbolos de unidad, avivando el patriotismo y la voluntad de lucha. Para continuar la guerra, China firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, recibiendo ayuda crucial como aviones, tanques y armas, lo que permitió mantener una resistencia prolongada. Por el lado japonés, aunque ocuparon vastas regiones, no pudieron controlar completamente China, limitándose a ciudades grandes y líneas ferroviarias. Los costos de la guerra consumieron el 90% del presupuesto nacional, empujando a Japón a una crisis económica y obligándolos a escalar el conflicto en 1938, prolongándolo más de lo previsto. A nivel internacional, la guerra marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Asia, convirtiendo a China en el primer aliado contra las potencias del eje. La Unión Soviética reemplazó a la Alemania nazi como principal proveedor de armas para China, mientras que Reino Unido y Estados Unidos comenzaron a apoyar a Chiang Kai-shek, aunque sin intervención directa. Esta guerra no solo reveló la brutalidad japonesa, especialmente a través de la masacre de Nankín, sino que también sentó las bases para grandes cambios geopolíticos
desde el colapso de la alianza entre el Partido Nacionalista y el Comunista hasta el surgimiento de la Guerra Fría. Estas consecuencias dieron forma a un nuevo mundo donde China emergió como un símbolo de resiliencia. La Segunda Guerra Sino-Japonesa, iniciada con el incidente del puente Marco Polo, abrió un capítulo oscuro en la historia de Asia. Japón logró numerosas victorias iniciales, pero la fuerte resistencia china prolongó la guerra hasta 1945, cuando Japón se rindió tras los bombardeos atómicos. La guerra no solo devastó a China, sino que también destruyó la alianza entre el Partido Nacionalista y el Comunista, abriendo el camino a la Guerra Fría y la carrera armamentística nuclear. Gracias por acompañarnos en Battleforge Legends. No olviden dar like, compartir y suscribirse para descubrir más historias históricas fascinantes